Martes 3 de septiembre de 2021, es un placer acompañarlos en una edición más de JNE Noticias. Comenzamos de inmediato con nuestros principales titulares. RENIEC lanza campaña para actualizar padrón electoral con miras a elecciones del 2022. JNE instó a la población a actualizar DNI en el marco de la campaña El Padrón lo hacemos todos del RENIEC. OMPE definió partidos políticos que tendrán derecho a espacio no electoral en medios de comunicación del Estado. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. En el marco de las elecciones regionales y municipales 2022, el RENIEC lanzó de manera virtual la campaña El Padrón lo hacemos todos, con el fin de que los ciudadanos actualicen los datos de su DNI. La plataforma estará habilitada hasta este 10 de septiembre. Con la finalidad de contar con el padrón electoral actualizado para las próximas elecciones regionales y municipales 2022, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC, lanza la campaña El Padrón lo hacemos todos, en la cual podrán verificar sus datos en una plataforma amigable. El Padrón lo hacemos todos. Tu participación es clave para la elaboración del padrón electoral de las elecciones regionales y municipales 2022. ¿Pero de eso no se encarga el RENIEC? Sí, pero si tú no actualizas tu información en el RENIEC, el padrón estará desactualizado. La mencionada plataforma estará habilitada hasta este 10 de septiembre. Al respecto, la jefa del RENIEC dio detalles de la campaña Puertas del Cierre del Padrón el próximo 2 de octubre. ¿Por qué una campaña El Padrón lo hacemos todos? Porque como RENIEC sabemos que tenemos que trabajar de la mano con la ciudadanía para contar con una base de datos que esté bien actualizada antes del cierre del padrón electoral para las próximas elecciones regionales y municipales. Así, sabemos que tenemos ya 150.000 personas que tienen todavía el DNI amarillo de menor de edad, pero que ya son personas mayores de edad. Queremos invitarlos a que puedan acudir a RENIEC y cambiar su documento nacional de identidad para que en el padrón electoral próximo ellos tengan una foto actualizada. Por supuesto también seguiremos inscribiendo las defunciones de oficio también en aquellas que están registradas en el Sistema Nacional de Defunciones en el SINADEF, pero también aquellas defunciones que no conocemos o que se inscriben en los consulados. Vamos a invitar a todos los familiares que, si lamentablemente ha habido esa pérdida, que nos ayuden también a actualizar el padrón contando con las actas de defunción, con los certificados de defunción para poder emitir esas actas. De la misma forma, destacó que la ciudadanía es clave para la elaboración de la base de datos que será usada en los comicios, como por ejemplo la dirección actualizada en sus DNIs. Creemos que con esta campaña, El Padrón lo hacemos todos, vamos a poder llegar a más personas, a más ciudadanos, para abrirles las puertas del RENIEC y que ellos puedan modificar, rectificar el dato de su dirección domiciliaria. ¿Por qué? Porque cuando tengan que votar por su municipio, lo van a hacer en el distrito en el cual viven. Y ese distrito tiene que figurar en el DNI. El lanzamiento se realizó de manera virtual para que toda la ciudadanía esté informada sobre los esfuerzos de las entidades electorales. Estuvieron presentes el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, así como representantes de la OEA y la Contraloría General, entre otras instituciones. Para más información sobre esta campaña podrán ingresar a la página del RENIEC www.reniec.gov.pe e ingresar a la campaña El Padrón lo hacemos todos o seguir las redes sociales del ente registral. Recordando siempre que es un trabajo en conjunto en beneficio de la ciudadanía. Por ello, los miembros de la sociedad se comprometieron con la campaña. Al igual que nosotros, tú también debes tener la información actualizada en RENIEC. Manteniendo actualizados tus datos personales en el RENIEC, así nos ayudas a evitar la homonimia, controlar mejor la delincuencia y otros delitos. Asegúrate que la defunción de tu familiar esté inscrita en RENIEC. Recuerda, El Padrón lo hacemos todos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones instó a la población a actualizar el DNI e inscribir las defunciones de sus familiares ante las oficinas del RENIEC. El llamado se da en el contexto de la depuración del padrón electoral con miras a las elecciones regionales y municipales.
Durante el lanzamiento de la campaña El Padrón Lo Hacemos Todos del RENIEC, el presidente del JNE instó a la población a actualizar oportunamente sus datos en el DNI, así como a inscribir las defunciones, lo cual facilitará la depuración del padrón electoral de las elecciones regionales y municipales antes de su cierre. Deben actualizar sus datos para evitar los efectos derivados de no poder votar, y al mismo tiempo deben inscribir la defunción de sus seres queridos en el RENIEC y así depurarlo para que no aparezcan en el padrón electoral de las próximas elecciones regionales y municipales y librarnos de las suspicacias y las tergiversaciones. Las declaraciones del magíster Jorge Luis Salas Arenas se dan en el contexto de las elecciones generales, en las que se denunció la presunta presencia de fallecidos en el sistema de electores, hecho que fue aclarado por el sistema electoral. Ante la proximidad de los comicios regionales y municipales, Salas Arenas felicitó esta iniciativa del ente registral, que según destacó está diseñada para mejorar la calidad del proceso electoral. Felicito esta iniciativa que está diseñada para mejorar el proceso electoral y mejorar la calidad de la actuación y por tanto de la ciudadanía. Saludo esta campaña de actualización, modernización y depuración que va a favorecer a todo el país. Finalmente, el titular del Supremo Organismo Electoral, junto a la jefa del RENIEC, Carmen Velarde, y el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, hicieron un llamado a la ciudadanía para que acudan a una agencia o mediante el sistema virtual del RENIEC y actualizar la información de sus DNI. Y del mismo modo, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, se comprometió a formar parte de la campaña El Padrón Lo Hacemos Todos, la que contribuirá a una mejor marcha de los comicios regionales y municipales. En el marco de la campaña del RENIEC El Padrón Lo Hacemos Todos, el jefe de la OMPE, Piero Corbeto, dedicó unas palabras de compromiso con la misma, velando por la actualización de los datos de la ciudadanía con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Yo, Piero Corbeto, como jefe de la OMPE, me sumo a la campaña El Padrón Lo Hacemos Todos, para que los ciudadanos y ciudadanas que cambiaron de domicilio actualicen esa información en el DNI, a fin de que en las próximas elecciones regionales y municipales 2022 puedan votar en el distrito o jurisdicción en donde residen. Cabe indicar que en la reunión virtual destacaron actualizar los datos con la ayuda de la ciudadanía antes del cierre del padrón, que será este 2 de octubre del 2021. ¿Y qué necesitamos actualizar? Si cambiaste de domicilio, debes actualizar esa información en tu DNI. Esto te permitirá votar en el distrito o jurisdicción donde resides. Si ya cumpliste la mayoría de edad, cambia el DNI amarillo por el DNI azul o el electrónico. Ello te permitirá que el padrón tenga una imagen acorde a tu apariencia actual. Si tienes un familiar fallecido, confirma que su acta de defunción esté inscrita en el RENIEC. Ello te permitirá anular el DNI y excluirlo del padrón electoral. Ten en cuenta que debes actualizar tus datos antes del cierre del padrón electoral, que es el próximo 2 de octubre. Amigos, estamos próximos a celebrar una consulta popular de revocatoria, la que debe ser aplicada de manera responsable, así lo manifestó Iván La Negra. Veamos. El secretario de la Asociación Civil Transparencia, Iván La Negra, destacó la importancia de la revocatoria como mecanismo de participación ciudadana e indicó que es imperativo que ésta se realice de manera responsable. En el Perú, desde hace ya muchos años, existe la figura de la revocatoria de autoridades subnacionales. Y es la posibilidad que tienen los ciudadanos y ciudadanas de pedir que la autoridad salga por alguna razón bien justificada de su puesto. Y esto, desde luego, ha ocurrido inclusive en Lima, recordará, hace algún tiempo, ¿no? Desde luego hay que hacerlo de manera muy responsable, y eso implica dos cosas: hacer que la revocatoria se aplique solo en casos debidamente justificados,
Y en segundo lugar, que la ciudadanía participe, porque se requiere desde luego una votación mínima para poder aprobar la revocatoria. Del mismo modo, hizo un llamado a los ciudadanos convocados a esta consulta popular a acudir a las urnas y expresar su voluntad. Si viven en una localidad donde se está produciendo una posibilidad revocatoria, las autoridades electorales van a anunciar ese hecho y usted puede informarse sobre la revocatoria, participar en ella y de luego ir a votar el día de la elección. Recuerde que estos son los 13 distritos donde se celebrará la consulta popular de revocatoria. La Libertad, Ancash, Cotabambas, Apurímac, Justo, Apu, Zaguaraura, Apurímac, Pilpinto, Cusco, Ñahuimpuquio, Huancavelica, San Buenaventura, Huánuco, Chavín, Ica, Huayucachi, Junín, Langa, Guarochiri, Lima, Tauripampa, Yauyos, Lima, Lobitos, Piura, Cuturapi, Puno y Sama, en Tacna. Recordemos además que 2 alcaldes y 5 regidores afrontarán la consulta popular de revocatoria en Lima Provincias. Ellos pertenecen a los distritos de Langa y Tauripampa, 2 circunscripciones en los que están habilitados a votar a más de 1000 electores. 2 alcaldes y 5 regidores afrontarán la consulta de revocatoria en Lima Provincias el próximo 10 de octubre, un proceso electoral que se realizará en 13 distritos de diversos departamentos del país. Según informó el JNE, se trata del alcalde del distrito de Langa en Guarochirí, Carlos Zárate, y sus regidores Bartolomé Solano, Ireice Carhuavilca, Franco Fernández, Edith Salsavilca y Marcelino Narciso. El proceso también comprende al alcalde del distrito de Tauripampa en Yauyos, Yuri Tadeo Soriano. En Langa se encuentran habilitados para sufragar 886 electores, de los cuales 448 son mujeres y 438 hombres, de acuerdo con el padrón electoral elaborado por el RENIEC. En Tauripampa, en tanto, podrán acudir a emitir su decisión 655 ciudadanos, de los cuales 317 son mujeres y 338 varones. Ambas circunscripciones de Lima Provincia suman 1.541 votantes. La solicitud de revocatoria procede una sola vez en el periodo del mandato de las autoridades y no implica nuevas elecciones, ya que los revocados son reemplazados, en el caso del alcalde, por el primer regidor en funciones y, si se trata del regidor, por el correspondiente accesitario de su lista. La Oficina Nacional de Procesos Electorales capacitó a las organizaciones políticas y a candidatos sobre la presentación del segundo informe financiero de la campaña electoral 2021. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, con la finalidad de orientar a los partidos políticos, realizó una capacitación previa a la presentación del segundo informe del financiamiento de campaña de las elecciones generales 2021. La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios está organizando este evento con la participación de los auditores, pero de manera especial con los representantes de cada partido político, que en esta noche se están haciendo presentes, para poder orientarse, para poder capacitarse y, por qué no, atender algunas de repente de las consultas que puedan tener sobre la correcta forma de presentar la rendición de cuenta de la campaña electoral, ¿no? De todos los aportes y todos los gastos que hayan tenido. Cabe recordar que en la entrega del primer reporte financiero fue el 19 de marzo del 2021 y la segunda fecha límite fue este 1 de septiembre. En dicha capacitación, algunos representantes de los partidos políticos despejaron sus dudas y participaron de la charla brindada por la OMPE. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Agradecemos muchísimo la información que ustedes nos están brindando. Soy Doris Guerrero y soy presidenta del Comité Nacional Electoral de Acción Popular. La preocupación nuestra es de que nuestras autoridades, ¿no?, dirigenciales o nuestros órganos de dirección los estamos eligiendo por alguna situación que al interior de la organización se ha dado. Estamos eligiendo las nuevas autoridades. Hice el primer informe y me respondieron por mi correo. Hice el segundo informe, no me contestaron. Pero hace 2 semanas me llamó un señor. ¿Cuál es el monto máximo por la cual un donante en especie puede firmar un recibo?
estoy un poco preocupada porque me están indicando que va a haber el tema de sanciones y qué podría hacer respecto. Y también de otra manera agradecer, es la primera vez que estoy asistiendo a esta capacitación. Bueno, lo que tienes que hacer es presentar tu segunda rendición. Cabe resaltar que según la norma electoral, las organizaciones políticas que no presentaron sus informes financieros a tiempo serán sancionados con una multa no menor de 31 UIT ni mayor de 100 UIT. Bien, y la OMP definió a 10 partidos políticos con derechos a espacio no electoral en medios de comunicación del Estado. Veamos los detalles a continuación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales estableció la relación de los partidos políticos con derechos al espacio no electoral que rige hasta las próximas elecciones generales. Según la resolución gerencial número 2757-2021, publicada en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, alcanza a aquellas agrupaciones políticas que hayan obtenido representación en el Congreso de la República. Se trata de las agrupaciones Partido Político Nacional Perú Libre, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Juntos por el Perú, Partido Democrático Somos Perú, Podemos Perú y el Partido Morado. En tal sentido, los medios de comunicación de propiedad del Estado están obligados a otorgar mensualmente 5 minutos a cada uno de estos partidos para la difusión de sus propuestas y planteamientos. Firma el dispositivo la gerente de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios, Margarita Díaz Picasso. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a conversar sobre el procedimiento de inscripción de partidos políticos con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy nos encontramos con Roberto Mostajo, él es abogado y especialista en Derecho Electoral. ¿Cómo está, señor Mostajo? Bienvenido, muy buenos días. Muy agradecido, buenos días. Gracias a usted por acompañarnos, señor Mostajo. El próximo 6 de septiembre el registro de organizaciones políticas reabrirá. Recordemos que ha permanecido cerrado durante el proceso electoral, ¿no? Las elecciones generales 2021. ¿Cuáles son las funciones que este órgano tiene que retomar? En efecto, de acuerdo a las regulaciones que señala la Ley de Organizaciones Políticas, el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones, pues entre otras funciones, tiene que determinar cuáles son los partidos políticos que mantienen su inscripción y cuáles son esos partidos que perderían su inscripción y por ende su personería jurídica, producto de la realización de las elecciones generales 2021. Por eso es de suma importancia que el registro de organizaciones políticas pueda aprobar y publicar en los próximos días esta relación de partidos políticos, como reitero, partidos políticos que mantendrían su inscripción y aquellos que perderían producto de la aplicación del inciso A del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas, cuya modificación efectivamente ahora va a ser, aplicada ya por primera vez, ¿no? Por eso es de suma importancia que el registro en los próximos días pueda efectivamente hacer esta publicación. Perfecto. ¿Aquellas organizaciones políticas que vayan a perder la inscripción pueden reinscribirse ante el ROP? En efecto, claro que sí. Y para eso inmediatamente tendrían que cumplir con los requisitos para inscribir un partido político que precisa el artículo 5 de la Ley de Organizaciones Políticas, que en adelante, para no estar mencionando, simplemente me referiré a la LOP, por las siglas. Por ejemplo, el artículo 5 señala que un partido político para inscribirse debe acompañar la siguiente documentación, se entiende al ROP, ¿no? Claro. Las actas de constitución de los comités partidarios, en el caso de los partidos y producto de la modificación que se dio
mediante la ley 3995 en agosto del 2019, ahora los partidos al momento de su inscripción deben tener comités partidarios en funcionamiento permanente en no menos de 4/5 de los departamentos del país y en no menos de 1/3 de las provincias de estos departamentos, ¿no? Asimismo, deben presentar la relación de afiliados equivalente como mínimo al 0.1% de los ciudadanos del padrón aprobado para el último proceso electoral. Hasta el momento se encuentra aprobado el número de 24.800 afiliados, que es el número mínimo que debería presentar un partido político que quiera inscribirse. Pero debe entenderse que este número mínimo de 24.800 se dio en base al padrón aprobado para las elecciones congresales extraordinarias del 2020, cuyo número de electores hábiles fue de 24.799.384. Pero hay que entender que producto de las elecciones generales del 2021, el padrón ha constado ya de otra cifra, ¿no? Entonces, este procedimiento tiene que actualizarse y seguramente también en los próximos días debe estar publicándose esta actualización para la exigencia pertinente. Asimismo, tienen que presentar los partidos políticos para inscribirse el acta de fundación, el estatuto partidario. El estatuto, la misma LOP dice cuál es el contenido mínimo que tiene que tener el estatuto. Asimismo, este estatuto también debe contener normas referidas a los procesos de democracia interna. Asimismo, tiene que desarrollar estos procedimientos para señalarlos en el estatuto. También tienen que presentar el reglamento electoral, documento importantísimo para la realización de las elecciones internas que tienen que llevar a cabo también los partidos políticos, por ejemplo, para el próximo año, y de acuerdo ya a la aplicación de las normas modificadas, se van a llevar a cabo las elecciones primarias para determinadas candidaturas, llámese gobernadores o alcaldes provinciales y distritales. Y para las elecciones internas, los partidos tienen que elegir internamente a sus consejeros y a sus regidores. Y finalmente, tienen que presentar también para inscribirse la designación de representantes, personeros legales, técnicos, titulares y alternos, así como la designación de los tesoreros, tanto titular como suplente. De igual manera, acá termino, esos requisitos también se van a dar para los movimientos regionales, ¿no? O las organizaciones políticas de alcance departamental o regional que quieran también inscribirse para poder participar en las elecciones regionales y municipales. En todo caso, estamos hablando de los requisitos para los partidos políticos, pero también para los movimientos regionales. Ahora, con miras a las elecciones del 2022, estas regionales y municipales, ¿hasta cuándo tienen plazo los partidos políticos o movimientos regionales para estar inscritos en el registro de organizaciones políticas? ¿Qué es lo que dice el cronograma electoral, señor Mostajo? Correcto. El artículo 4 de la LOP señala que las organizaciones políticas pueden presentar fórmulas y listas de candidatos en procesos de elecciones, tanto presidenciales, parlamentarias, como regionales y municipales, para lo cual deben contar con inscripción vigente en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones como máximo a la fecha de vencimiento del plazo para la convocatoria al proceso electoral que corresponda. En este caso, el proceso electoral que corresponda son las elecciones regionales y municipales 2022, que de acuerdo al cronograma señalado en la ley, debería estar dándose la convocatoria a las elecciones regionales y municipales 2022 debería estar dándose el 5 de enero. Ojo, es una fecha que se está proponiendo porque como sabemos, quien fija un poco todos los hitos del cronograma electoral es justamente el Jurado Nacional de Elecciones, pero de acuerdo a
a la legislación vigente, pues la fecha límite para convocar a elecciones regionales y municipales sería pues el 5 de enero. Y esa misma fecha también está relacionado con la inscripción de las organizaciones políticas, de tal manera que para que puedan participar en estas elecciones tendrían que estar inscritas hasta el 5 de enero del 2022. Perfecto. Ahora, en el caso de las organizaciones políticas que ya se encuentran con inscripción vigente y tenían que adecuar sus reglamentos o tenían que presentar ciertos requisitos, este plazo ya ha vencido. Me refiero a los estatutos y al reglamento electoral. En efecto, el Jurado Nacional de Elecciones a través del ROP ha solicitado a todos los partidos y movimientos que presenten y actualicen y adecúen su normatividad interna, llámese estatutos y reglamentos electorales, para que lo presenten. Entiendo que la fecha se había determinado hasta fines del mes de julio del presente año. Perfecto, ya venció. Entiendo que las organizaciones políticas seguramente han cumplido con este cometido y entiendo que será el ROP quien revisará y registrará estos instrumentos normativos internos muy importantes, tanto el estatuto como los reglamentos electorales, para que esas disposiciones puedan tenerse en cuenta y puedan ser aplicadas pues en las elecciones internas, en las elecciones no solo internas, sino también en las elecciones primarias que van a llevarse a cabo el próximo año. Claro, y acá sí. Solamente quiero hacer una pequeña precisión. En efecto, los estatutos y los reglamentos han tenido que adecuarse y actualizarse de acuerdo a las modificaciones y reformas que ha tenido la Ley de Organizaciones Políticas, y sobre todo en el tema referido al régimen electoral y a los procesos de democracia interna. Es decir, tanto el estatuto y sobre todo el reglamento electoral tienen que desarrollar cómo es que internamente se va a llevar a cabo pues todo el funcionamiento de los órganos electorales internos, llámese el órgano electoral central o los órganos electorales descentralizados, y además desarrollar todas las reglas que van a regir las elecciones internas de los partidos políticos y movimientos regionales para elegir a sus consejeros regionales y elegir a sus regidores, porque como ya había mencionado, las elecciones primarias que van a estar a cargo de los organismos del sistema electoral son los que van a conducir las elecciones primarias para elegir a los gobernadores y alcaldes provinciales y distritales. Así es, y las reglas tienen que estar bien claras, por eso es esta exigencia precisamente. Señor Mostajo, nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad, amigos. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Amigos, estamos de vuelta y tenemos información de coyuntura, por supuesto. El gobierno designó hoy al general Javier Santos Gallardo Mendoza en el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú, según la resolución suprema publicada en la separata de normas legales del diario El Peruano. En esa misma línea, a través de otra resolución suprema, se dio por concluida la designación del teniente general César Augusto Cervantes Cárdenas como comandante general de la Policía Nacional del Perú, pasando a la situación policial de retiro, y se le agradece por los servicios prestados a la institución y a la nación. Ambas normas legales están firmadas por el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y el ministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones.
Amigos, vamos a cambiar rotundamente el ángulo de la información para comentarles que la jefa del Servicio de Obstetrices, Erika Espino Cadenillas, del Hospital Guillermo Almenara de Salud, recomienda que es preferible postergar momentáneamente la maternidad debido a que los bebés tienen mayores posibilidades de nacer prematuramente y con ello poner en riesgo su vida. La planificación familiar es el derecho de toda mujer que le permite vivir su sexualidad plenamente y con responsabilidad, pero sabía que embarazarse en esta crisis sanitaria podría traer complicaciones a la madre gestante y el recién nacido. Especialistas de e-salud advierten sobre riesgos del embarazo en pandemia. Si bien es cierto, la planificación familiar se da desde muchos años atrás y es el derecho de la mujer a vivir su sexualidad, pero con responsabilidad y en época de pandemia con mayor razón aún para evitar problemas mayores durante la gestación y sobre todo problemas con el recién nacido que podría nacer prematuro por efectos de la enfermedad. La condición de la madre está en desventaja si se contagia con COVID-19. Ello pondría en riesgo su vida e incrementaría las probabilidades de un parto prematuro, poniendo en peligro también la vida del bebé. Cabe resaltar que la gestación en sí provoca cambios anatómicos en la mujer, sobre todo hacia el final del embarazo. Tanto así que el útero al crecer desplaza los pulmones hacia arriba y desplaza el diafragma, provocando en la mujer cierta dificultad respiratoria ya per se por el embarazo. Y si se contamina con el COVID-19, estos problemas van a ser mayores aún, ¿no? Hemos tenido a lo largo ya de lo que va la pandemia, entre el año 2020 y lo que va hasta agosto del 2021, 6 muertes maternas de gestantes que han venido incluso posaborto y que se han complicado con COVID y finalmente han terminado falleciendo, ¿no? Pérdidas tan lamentables para la familia y para la sociedad. El Hospital Almenara asiste a las madres gestantes de COVID-19 en ambientes diferenciados y garantiza la continuidad en la atención en planificación familiar durante la emergencia sanitaria a través de todos sus centros asistenciales de primer y segundo nivel, citas de teleorientación, psicoprofilaxis y teleconsultas de control prenatal. Y embarcaciones de Pía se trasladaron al lago Titicaca para llevar los servicios del Estado a las comunidades más alejadas del país. Se tiene previsto beneficiar cerca de 9.000 pobladores de la región Puno. La embarcación Lago Titicaca Puno zarpó rumbo a su tercera campaña de acción social en lo que va del año. El objetivo es acercar los servicios del Estado como trámites del RENIEC, Pensión 65, Programa Juntos, el Bono Yanapay, entre otros, a 62 comunidades de 3 provincias que se encuentran dentro del margen que cubre el lago Titicaca. La plataforma itinerante de acción social, conocida como PIAS, es esencial para las poblaciones alejadas. Se encuentra a cargo de la Marina de Guerra del Perú y navegará llevando los beneficios para un estimado de 9.000 poblaciones de las zonas más alejadas de la región Puno. Ahora les contamos, amigos, que el suboficial de la policía, Frank Justiniano Minaya, es un ejemplo de que la honestidad es un pilar que toda institución debe cultivar. Él devolvió 2.400 soles que encontró en un cajero automático. El informe es de nuestro canal aliado TV Cosmos. Luego que se diera a conocer el acto de honestidad de un efectivo policial que devolvió y puso a buen recaudo 2.400 soles que fueron encontrados en un cajero automático, un equipo de Hoy Noticias fue en busca del protagonista de esta buena acción. Se trata del suboficial de tercera PNP, Frank Justiniano Manja, quien tiene 4 años en la institución, y nos relata cómo sucedieron los hechos y cómo finalmente puso a recaudo de la identidad financiera el monto encontrado. En la avenida América, Scotiabank, me encontré un fajo de dinero revisando en un cajero, porque habían 2, encontré la suma de 2.400 soles, la cual inmediatamente vi o quise ver de quién era el dinero y ya no había nadie en el interior del cajero, motivo por el cual di aviso a mi base y automáticamente realicé mis actas
y asimismo hice la entrega del dinero a la gerenta de Scotiabank. En tanto, el mayor PNP Zamora, reconociendo el buen accionar del suboficial de la policía, exhortó a la ciudadanía a tener mucho cuidado al momento de acudir a retirar dinero de alguna entidad financiera y sobre todo de un cajero, pues se pueden presentar este tipo de inconvenientes que algunas veces son causadas al propósito por ladrones que manipulan los cajeros automáticos. Sí, efectivamente, como lo mencionó, nosotros en una cantidad de estrategias que realizamos, una de ellas es la supervisión, el control, vigilancia de las agencias, de los agentes, en este caso cajeros, ¿no? Porque ha habido antecedentes, un índice, bueno, el año pasado, de que se utilizaban regletas para obstaculizar la salida del dinero, ¿no? por personas o por delincuentes dedicados a esta actividad. Siempre estamos en esa actividad de incentivar, reconocer, premiar, ¿no? La labor que vienen realizando los efectivos policiales de diferentes unidades y del Escuadrón de Emergencia Trujillo, en este caso la sección de Águilas Negras. Cuando tú lo dices, ¿no? Estamos en una agencia bancaria, si vemos cualquier actividad no costumbre, cualquier actividad sospechosa, algo manipulado en el cajero, personas que de repente estén ahí merodeando, hay que llamar a la central 105. La central 105 inmediatamente nos va a desplazar a nosotros, al Escuadrón de Emergencia, a Águila Negra o a cualquier otra comisaría del sector, que vayamos al lugar de los hechos y apoyar al ciudadano. Que no se retiren, que nos esperen, que no vamos a demorar mucho, la central 105, que marquen el 105. La entidad financiera ya está en busca del dueño del dinero para que se le realice el depósito correspondiente. Sin duda, un acto de honestidad y eficacia policial. Este 15 de septiembre retornarán a clases semipresenciales 16 colegios de Lima Metropolitana, así lo indicó el Ministerio de Educación, señalando que ello involucra a más de 13.000 estudiantes. Serán 15 instituciones privadas y un colegio estatal las que volverán a clases, las cuales se ubican en los distritos de Surco, San Luis, San Borja, Miraflores, Surquillo, Barranco y Chorrillos. Las clases serán 2 veces por semana y se impartirán en un máximo de 4 horas. Tendrán que cumplir con los protocolos como la separación de 2 metros como mínimo entre alumnos, garantizar la ventilación permanente de los espacios, dedicar un lugar para el lavado de manos, el uso correcto de las mascarillas en el aula, entre otras medidas. El Minedu aseguró además que en los colegios que ya iniciaron clases semipresenciales en el interior del país no se han registrado contagios de COVID-19, demostrando que si la bioseguridad es adecuada, se previene definitivamente el contagio. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar con el ex viceministro de Educación, el doctor Flavio Fígalo, sobre el retorno de los escolares a las clases presenciales. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la entrevista. Es un tema de mucha actualidad ahora. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Podemos hacer un diagnóstico de lo que ha significado la educación en medio de la pandemia y al momento cuántos colegios ya han vuelto a la presencialidad parcialmente, por así decirlo. Bueno, el avance ha sido todavía limitado. Hay cerca de 6.000 colegios aproximadamente ahora que están volviendo a la presencialidad, digamos. Y nos quedan, son como 100.000 servicios educativos, o sea, nos queda mucho camino por recorrer. Lo bueno y lo interesante es que el ministro Cadillo ha anunciado que ya tenemos 68.000 colegios que están habilitados para comenzar. O sea que el problema ya no está tanto en la cancha, digamos, del ministerio, en la medida que hay colegios habilitados, sino en la estrategia y la forma en cómo este proceso de retorno parcial, ¿no?, va a ocurrir, ¿no? Y lo que faltaba ahí era la vacunación de los maestros, ¿no? Quedan todavía cerca de 150.000 maestros por vacunar y supuestamente en estas 2 semanas serán vacunados, ¿no? Y los que tenían una dosis tendrán la segunda dosis. Entonces, creo que eso anunciaría que para fines de este mes, de septiembre, tendríamos ya, ¿no?, un retorno importante de estudiantes a sus clases. No va a ser un retorno masivo, va a ser un retorno parcial, porque por las condiciones de aforo, por las razones de salud, etc. Se van a mantener las clases semipresenciales, lo cual también es una buena noticia, porque complementan de alguna manera.
pero se ha perdido mucho en otros aspectos, ¿no? En el aspecto, por ejemplo, emocional, tenemos un serio problema. Muchos niños, ¿no? Muchos jóvenes han perdido a sus parientes durante esta pandemia por causas directas de la pandemia o por causas, digamos, colaterales, ¿no? Como efectos colaterales de la pandemia. Entonces el retorno, además han dejado de ver a sus compañeros, ¿no? Ha habido una especie de distancia de 2 años y para algunos casos, los niños, por ejemplo, más pequeños, nunca fueron a su colegio de educación inicial. Entonces, esto requiere una preparación, ¿no? Una preparación para el recibimiento. Definitivamente. Los niños, los escolares se han visto seriamente perjudicados durante esta pandemia y se tienen que generar las condiciones para que ellos puedan volver a las aulas. ¿Cuáles son las medidas que el Ejecutivo y desde los colegios se han implementado para que ellos puedan retornar de manera segura a sus aulas? Tengo entendido que lo que se está haciendo es se han mejorado ciertas condiciones de infraestructura para que haya disponibilidad de agua, por ejemplo, para que los baños funcionen, o para que haya baños donde no había, ¿no? Para que haya un kit básico de implementos de salud. Todos los niños, por ejemplo, y todos los profesores deberían usar mascarilla, ¿no? Esto que parece tan sencillo, ¿no? Implica, son 8 millones de niños en el sistema escolar, ¿no? Y son más o menos medio millón de profesores. Entonces, son casi 9 millones de personas las que tienen que usar diariamente mascarilla 5 días a la semana durante lo que resta del año. Ya esto es una logística importante, por ejemplo, ¿no? Entonces, asegurar que este proceso vaya creciendo y termine funcionando de manera completa va a ser una tarea igual. Los temas de manejo de las condiciones de salud están relacionadas, como usted puede comprender, ¿no? A las capacidades, a las condiciones de infraestructura de los centros educativos que, como sabemos todos, porque hemos ido de alguna manera a llevar a nuestros hijos o por lo menos a votar a los colegios, ¿no? Sabemos que en buena parte de los casos no tienen las condiciones. Sí, pues, sí, hay bastante trabajo por hacer. Si revisamos lo que ocurre en los otros países de la región, ¿cómo les va con el retorno a la presencialidad y cuáles son los que han avanzado más? Mire, hay países que en realidad empezaron muy temprano el tema del retorno a la presencialidad. Países más desarrollados que el nuestro, yo recuerdo las invocaciones del presidente de Francia, por ejemplo, leídas en el periódico, señalando que no podían ellos permitir, digamos, que sus niños no vayan a la escuela porque esto iba a ser un retraso en sus capacidades de aprendizaje, en sus competencias, logros de aprendizaje. Y por lo tanto hizo un enorme esfuerzo para que comenzaran a ir aún al principio de la pandemia, ¿no? Y aún en los momentos más graves de la pandemia, procurando mantener las condiciones básicas de salubridad. Se ha demostrado además que en términos del impacto de la asistencia escolar, no es un impacto ni siquiera mínimo, ¿no? En lo que es el mismo desarrollo de la pandemia, con lo cual además esto ha hecho que muchos países hayan mantenido el mayor esfuerzo posible para lograr eso. Y se ha cerrado los colegios cuando los picos de las olas eran los más altos, ¿no? En otros países, en América Latina en general, ¿no? Se ha demorado un poco más, ¿no? Es como si fuéramos un paso atrás, ¿no? Lo cual de alguna manera está bien porque nos permite ver los resultados de lo que pasa, ¿no? En México, por ejemplo, los colegios acaban de abrir, todos, para todos, ¿no? Sí. O sea, ha habido un movimiento muy fuerte en esa dirección. Pero en México también existe cierta resistencia por parte de los padres de familia para mandar a sus niños al colegio. Exacto, exacto. Uno de los problemas que ocurre es, claro, los mexicanos han decidido, todos van a partir del inicio de clases de este mes, el mes de agosto, ¿no? Y entonces se ha quedado todo un enorme problema, porque dicen, entonces ya no van a haber clases semipresenciales, van a haber, no van a haber. Los profesores se han quejado porque no todos estaban vacunados, ¿no? Los padres de familia también se han quedado como sorprendidos, pero si lo llevo, ¿pero qué puede pasar? No, había una mala gestión del proceso de inicio de las clases, ¿no? Yo creo que estos meses que quedan del año nos permiten, pues, precisamente ajustar esas cosas. No vamos a tener un ingreso de todos, no todos van a ir de la noche a la mañana al colegio. Van a ir de a pocos,
¿no? Van a ir por grupos, los que no quieran no van a ir, de tal manera que se vaya afiatando el mecanismo de ingreso a la escuela. Yo creo que esto es positivo, ¿no? Creo que esto es aprender de los demás en buena ley. Digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo ve usted para el año 2022 el retorno a clases de manera presencial? ¿Ya al 100%? Yo dudo que logre ser al 100% por las condiciones que tenemos nosotros en el sistema educativo. Ojalá las cifras sean mucho más altas de lo que yo espero, que sea más o menos el 70-80%, ¿no? Pero hay lugares y hay espacios donde va a ser muy complicado iniciar este proceso. Por eso es que el sistema educativo tiene que ser además diseñado, ¿no? Para poder tener dos líneas de acción, no solamente por la pandemia, sino incluso posterior a la pandemia. Una línea de acción que vaya por el lado de la presencialidad y otra línea de acción que vaya por el lado de la virtualidad, ¿no? De tal manera que se complementen en lo que es mejor en cada caso para cada uno de los grados. Por ejemplo, para los niños de 5 años, ¿no? La relación entre ellos es vital, la interacción social es vital, ¿no? Lo es también para los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Pero no es en una medida distinta, ¿no? Entonces, el tema de los aprendizajes, el tema del desarrollo de la personalidad y de la identidad tienen que ser considerados en este proceso, además, ¿no? De los logros de aprendizaje, de saber matemática, historia, geografía, filosofía, biología, etcétera, ¿no? Claro. Creo que todo eso debe ser combinado y tenemos ahora una experiencia que no deberíamos desaprovechar en el sentido de lo que hemos aprendido con el manejo a distancia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas tiene que ser una prioridad el retorno a clases presencial porque los niños tienen que desarrollar sus habilidades, el manejo de sus emociones, trabajar junto a sus iguales. Sin embargo, tiene que ser también una experiencia con mucho cuidado, con mucha seguridad, se tienen que brindar todas las condiciones. Si revisamos un poco lo que ocurrió en Estados Unidos, que han tenido experiencias negativas, ¿usted ha visto esa situación? ¿Experiencias negativas en qué sentido? En que han retomado las clases presenciales, pero lamentablemente se han registrado bastantes contagios de docentes y también de alumnos. Son sistemas en los cuales, por ejemplo, en Estados Unidos está, usted recordará, tal vez los oyentes también, que el presidente Biden dijo que el 4 de julio de este año, ya pasó, ¿no? Todos iban a estar vacunados, ¿no? La vacuna iba a ser universal. De tal manera que celebrando sus fiestas patrias, todos iban a estar vacunados y la verdad es que nos dejaron sin vacunas al mundo entero por lograr ese objetivo, ¿no? Pero no ocurrió porque la sociedad americana ha resistido al proceso de vacunas de maneras distintas, no porque mayoritariamente fueran antivacunas, sino porque consideran, ¿no? Que sus libertades y sus individuales son más importantes que las obligaciones públicas. Y entonces se han resistido, han dejado de ir, han considerado que no era necesario, sería un grupo vacunado para que me vacuno yo, etcétera, lo cual ha producido una situación compleja que ha permitido el ingreso de nuevas variantes en el caso de Estados Unidos. Entonces se ha producido un evento pues, particular, ¿no? Esto no ha ocurrido, por ejemplo, en otros países, ¿no? O sea, hay resistencia siempre, pero por ejemplo no es lo mismo lo que ocurre en el Reino Unido, ¿no? Que tiene un proceso más amplio de vacunas, o lo que ocurre en Israel, donde todos están vacunados ya, o lo que está ocurriendo en Italia o en Francia, digamos, ¿no? O en el mismo Chile, ¿no? Sí, diferentes realidades en todo caso. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted y esperemos poderlo tener en otra oportunidad. Sí, adelante. Si me permites una última cosa. Hay un tema importante en esto. Nosotros nos enfocamos generalmente en la educación básica. El problema en la educación superior técnica es un problema muy serio, ¿no? Hay un retraso muy grande en la asistencia. O sea, el mismo esfuerzo que hay que poner para la educación básica hay que ponerlo para la educación técnica. La educación universitaria marcha mucho mejor. Me sorprende que no haya ya medidas, ¿no? Para que puedan iniciarse clases semipresenciales en las universidades, ¿no? Pero la educación técnica es un tema grave que no está siendo conversado. Creo que es importante conversar en Bien.
En todo caso, también hay que trabajar en ese sentido, que se retomen las clases en los institutos y en las universidades. Así es. Doctor, muchísimas gracias. De nada, encantado de estar con ustedes. Cuídese, un gusto. Amigos, nosotros hemos conversado sobre el retorno a las clases presenciales en nuestro país. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Amigos, les compartimos ahora el segmento Haciendo Patria. El personaje ejemplar de hoy es el héroe de la Policía Nacional, Alipio Ponce. Este es un espacio de fomento de valores gracias a una alianza entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad Privada del Norte. Veamos. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Los peruanos somos fuertes, perseverantes y luchadores, características que debemos mantener para seguir progresando. Bienvenidos a Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Disfruten de nuestra esencia bicolor. Murió defendiendo su patria a los 35 años. Así es, muy joven, pero su sacrificio no fue en vano. Hablamos de Alipio Ponce Vázquez, quien nació el 15 de agosto de 1906 en el seno de una familia de agricultores. Fue a los 18 años cuando viajó a Lima en busca de un mejor futuro, ingresando como guardia alumno de la entonces benemérita Guardia Civil. El 5 de julio de 1941 estallaría la guerra con Ecuador y la muerte le llegaría el 11 de septiembre de ese mismo año. Nuestro héroe se dirigía, junto con todo su batallón, a constatar la presencia de tropas enemigas en el río Jugones. Sin embargo, fueron emboscados. Alipio, consciente del peligro que implicaba la guerra, decidió luchar. Y quizás fuese patriotismo el que lo mantuvo firme en su convicción de defender su patria, incluso con su propia vida. Así como Alipio Ponce, hoy tenemos 3 historias distintas que convergen en una misma institución, pero que antes estuvo dividida en lo que se conoció como la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones del Perú. Mi nombre es la oficial técnico PNP, Santibáñez Mesa Jessica. Mi nombre es Régulo Chávez Culqui, soy suboficial superior de la Policía Nacional en situación de retiro. Pertenecía a la gloriosa Guardia Republicana del Perú. Soy el suboficial superior Víctor Raúl Guarniz Sánchez. Ingresé a la policía en el año 1977, cuando tenía 17 años. El Perú siempre ha estado golpeado por la violencia y nuestro héroe actual lo sabe muy bien. Trabajé en Huanta en el año 83, cuando habían volado el crash de Ayacucho y se habían fugado muchos terroristas y había una inseguridad. Muy joven me trasladé a Ayacucho, dejando a mis hijos, a mi esposa, dejándolos acá en Lima, y me fui a Ayacucho a combatir la subversión. Fuimos muchos jóvenes y de los cuales con mucha suerte he vuelto con vida a continuar mi tarea y mi trabajo en la Policía Nacional. Y muchos compañeros cayeron en el fragor de la lucha armada que había emprendido Sendero Luminoso en la ciudad de Ayacucho. Un trabajo tan arriesgado requiere entrega y pasión. ¿Qué significa para la suboficial técnico Jessica ser parte de la Policía Nacional? Desde que tengo uso de razón, siempre quise ser policía. Siempre supe que era mi vocación. Siempre dije, yo voy a ser policía porque quiero servir, ayudar a la gente. Y era el único modo que yo podía ayudar, que yo sentía que podía ayudar a la gente. Para mí lo es todo. Hasta el día de hoy, que tengo 24 años de servicio,
Yo doy mi vida por mi institución. Respeto mucho el uniforme que tengo y hasta que el día que me vaya de baja voy a darlo todo. Y a pesar del trabajo honrado, arduo y temerario de muchos policías, malos efectivos restan credibilidad a la institución. Pero no dejan de ser eso, malos elementos que no representan el sentir general. En la misma situación social que vive nuestro país, pues la policía no se abastece quizás para cumplir cabalmente con sus funciones. Pero yo le pido al pueblo que confíe en su Policía Nacional. Es una institución que se forja día a día para poder dar la tranquilidad a la sociedad. En ese sentido pediría que contribuyan también a la sociedad, comunicando por medio de las rondas, comunicando por medio de las organizaciones, sirviendo de intermedio para que la policía pues intervenga oportunamente. Nuestros policías entregan su vida día a día para servir y hacer patria. Siendo patria, para mí, es luchar por el lugar donde estamos, mejorar una imagen a nivel mundial, es querer salir adelante y hacer quedar bien el lugar donde nosotros estamos. Nosotros como institución, en la PNP, lo que es la policía en Perú, luchamos por mejorar la imagen, mejorar que nuestro trabajo también no se compara a otro lugar, que también estamos en la misma capacidad o al mismo nivel. Los policías peruanos son héroes que sin superpoderes defienden el orden y la vida de la ciudadanía. Héroes que supieron que su vocación era servir y que rinden o rindieron en cada minuto de sus vidas el glorioso lema que llevan grabados en el pecho. Policía Nacional de Perú, Dios, Patria, Ley. Esta ha sido la edición 22 de Haciendo Patria, programa de Voces en Línea y Radio UPN en un trabajo conjunto con el Jurado Nacional de Elecciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Amigos, llegamos al final del programa. Nos reencontramos el día lunes aquí en JN Noticias, siempre por el canal 516 de Movistar TV, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y, por supuesto, por la frecuencia de nuestros canales aliados. Los dejamos con imágenes de turismo de aventura en nuestro país.